aprendiendo a amar a Dios, amar a las personas y a ser discípulos. Muy buenos días a todos. Realmente es un gusto para mí poder estar aquí otra vez después de tantos meses de no poder estar juntos. Realmente estoy muy contento de poder estar aquí otra vez. Si tienen sus Biblias, les invito a que puedan abrirlas en Efesios 6 y el versículo 10. Y les pido que me acompañen en la lectura. Efesios 6, versículo 10. Y dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana, y te damos gracias por el enorme privilegio de poder reunirnos nuevamente, de poder abrir la Biblia juntos, de poder estudiarla juntos y de poder estar aquí, Señor. Y oramos que en este tiempo tú tomes control de cada aspecto de este tiempo, Señor, que guíes mis palabras, que abras los ojos de nuestro corazón, que podamos entender este pasaje y lo que tú nos quieres decir, Señor. Trae convicción a nuestros corazones y Padre, oramos que nos acerques a ti esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace unas semanas empezamos esta sección de Efesios donde nos habla acerca de la armadura de Dios, ¿no? Y estábamos hablando un poco de esta realidad de que tenemos un enemigo espiritual que se llama el diablo y que está buscando destruir a las personas, ¿no? Y que es una realidad que necesitamos tomar con mucha seriedad. Pero al mismo tiempo veíamos que si bien nuestro enemigo es grande y es fuerte, tenemos un Dios que es mucho más grande, mucho más fuerte, que es infinitamente más poderoso que Él, ¿no? Y entonces con la ayuda de Dios es posible encontrar victoria en medio de esta batalla. Pero al mismo tiempo, el hecho de que con la ayuda de Dios la victoria es posible, no significa que esa victoria es inmediata o que automáticamente vamos a resistir los ataques del diablo. Más bien lo que necesitamos hacer es usar los recursos que Dios nos ha dado para poder resistir en esta batalla. Si no estamos usando esos recursos, no vamos a resistir sus ataques. Y por lo tanto hablábamos de la importancia de que podamos ponernos toda la armadura de Dios y que podamos mantenerla puesta todo el tiempo. Porque los ataques siempre van a venir en el tiempo menos esperado y en los lugares donde estamos menos protegidos. Entonces necesitamos estar cuidadosos en todo momento. Entonces, con esto en mente, lo que quería hacer en las siguientes semanas es que podamos ir viendo cada aspecto de la armadura de Dios, uno por uno, cada uno por separado, y cada semana mirar una pieza de manera individual. Entonces, hoy hemos leído todo el pasaje para dar un poco de contexto, pero en realidad quería que podamos hablar simplemente de la primera prenda que se menciona en la primera parte del versículo 14. Entonces, ese versículo dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es la pieza de la armadura que se está mencionando? Y capaz, puede ser que tal vez al principio no quede muy claro en la versión que yo estaba leyendo, porque de repente no queda claro a qué se refiere con lomo, ¿no?
Y entonces algo que ayuda mucho es mirar un poco cómo se describe esto en el original. Y lo que vemos ahí es que está hablando de la parte de la cintura, ¿no? Y aunque no se describe la palabra cinturón explícitamente, lo que nos está mostrando aquí es la imagen de un soldado que se está asegurando, que se está ciñendo la ropa con un cinturón, ¿no? Y esa es básicamente la imagen que se nos está dando. Entonces este llamado es un llamado a que nosotros también podamos ponernos el cinturón de la verdad, que la podamos asegurar y que podamos estar listos para la batalla de esa manera, ¿no? Y vemos esto en hay algunas traducciones que nos ayudan a entender esto un poco más fácilmente. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, ceñida vuestra cintura con la verdad, ¿no? Ahí ya dice cintura en vez de lomo. La NBI dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. La NTV dice, poniéndose el cinturón de la verdad. Entonces, claramente, este es un llamado a que podamos ponernos el cinturón de la verdad, que podamos estar preparados para la batalla, poniéndonos y ajustándonos bien el cinturón de la verdad. Pero antes de aplicar esto directamente a nuestras vidas personales, es importante que podamos entender cuál era la importancia de un cinturón en la armadura de un soldado en el contexto original que se escribe esto. Y lo que podemos ver cuando examinamos cómo era la armadura de los soldados en ese tiempo es que en realidad el cinturón cumplía una función muy importante. Hoy en día los cinturones son principalmente decorativos, ¿no es cierto? Digamos, si yo me pongo un traje y con mi corbata y mi camisa y todo bien vestido y voy a una boda o alguna cosa así, generalmente tendría que ponerme un cinturón, ¿no? Si no me pongo el cinturón, sentiría que mi traje no está completo, ¿no? Y capaz incluso las personas lo verían un poco raro, que aparezca todo vestido sin un cinturón. Y la pregunta es ¿por qué? Obviamente no es que probablemente no se me vaya a caer el pantalón si no me lo pongo, no es que hay algo, digamos, que realmente necesite eso, es simplemente que el traje completo incluye un cinturón y se ve raro no tenerlo, ¿no? Es algo principalmente estético, pero la verdad es que es prácticamente innecesario, ¿no? Pero en la vestimenta de un soldado en ese tiempo, el cinturón cumplía una función muy importante. Y es porque en ese tiempo la prenda básica, o sea, la ropa, la vestimenta básica que usaba un soldado era una túnica, ¿no? Y la túnica básicamente era un pedazo de tela cuadrada que tenía una abertura para el cuello, para la cabeza y para los brazos, ¿no? Y entonces el soldado se ponía esto, pero era una pieza que cubría su cuerpo de una manera muy, muy suelta, ¿no? Y entonces esto podía causar un poco de problemas, ¿no? Porque imagínense si un soldado sale a pelear y tiene un pedazo de tela que está muy flojo, podría ser un estorbo para que él haga lo que tiene que hacer. Incluso podría ser peligroso, podría enredarse ahí en la túnica y podría causar problemas. Entonces, lo que hacía un soldado antes de salir a la batalla era tomar un grueso y pesado cinturón de cuero y ponérselo y ceñirse, apretárselo bien para que esa túnica quede bien puesta y para que él pueda pelear y para que pueda cumplir su función sin ningún tipo de estorbo o ningún impedimento. Y en ese tiempo los soldados no eran los únicos que usaban cinturones. En realidad la población entera entendía la importancia de un cinturón. ¿Y por qué? Porque los soldados no eran los únicos que usaban túnicas. Básicamente la gente en general usaba túnicas. Esa era la vestimenta principal. Y entonces, ¿qué pasaba? Si un hombre estaba, digamos, en su casa descansando, podía muy fácilmente aflojar el cinturón y incluso quitárselo y no habría mucho problema. Pero ¿qué pasa si ese hombre sale a trabajar? Ahí es otra situación, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Cuando el hombre está moviéndose, podría venir un viento y sacudir la túnica.
o podría el mismo movimiento de su cuerpo hacer que la túnica se mueva de su lugar y él tendría que estar sujetando esta túnica todo el tiempo y eso sería un estorbo para lo que él tiene que hacer, ¿no? Y entonces una persona que era consciente en ese tiempo, lo que hacía era, siempre antes de salir a trabajar, era tomar su cinturón, ponérselo y ajustárselo bien, ¿no? Y es así que con el tiempo, esta idea de tener el cinturón puesto y ajustado, o tener el lomo ceñido, era una imagen o un sinónimo de estar listo o preparado. Y vemos esto en realidad en muchas partes de la Biblia. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo 12, cuando Dios está hablando al pueblo de Israel y les da las instrucciones acerca de cómo ellos tienen que celebrar la primera Pascua, les dice lo siguiente, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Escucharon eso? Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué les diría que coman la Pascua con el cinturón puesto y ajustado? Suena un poco raro, ¿no es cierto? Pero la razón era porque esa noche iba a llegar el ángel del Señor y después de lo que iba a hacer el ángel del Señor, el pueblo de Israel iba a quedar en libertad y ellos tendrían que salir de Egipto y tendrían que salir apresuradamente. Entonces tenían que estar listos para salir marchando porque no tendrían mucho tiempo. Tenían que estar preparados para salir de ahí. Otro ejemplo es Lucas 12:35, cuando Jesús está hablando acerca de la importancia de estar preparados para la venida del Señor. Les habla de que tienen que esperar como siervos fieles, que cuando su amo llegue, los encuentre haciendo lo que Él les pidió que hicieran, ¿no? Y entonces dice, Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es la imagen de un siervo que está listo para la obra que tiene que cumplir. Y otro ejemplo interesante es Hechos 12:8. Acá es cuando Pedro está en la cárcel y viene un ángel para librarlo. El ángel le dice, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete tu manto y sígueme. Nuevamente, cíñete, ¿no? Es una imagen básicamente es como un sinónimo de prepárate para salir corriendo. Y podríamos dar otros ejemplos porque hay muchos en la Biblia, pero el punto es que en cada uno de estos ejemplos, esta imagen de ceñirse los lomos o de ponerse el cinturón y apretarlo, es una imagen de estar preparado, ¿no? Y entonces lo mismo sucede con este asunto de los soldados, ¿no? El ámbito de la guerra o del ejército no es ninguna excepción a esto. Si alguien decía, cíñete el lomo, le está diciendo, prepárate para la guerra, ¿no? Porque como dijimos hace un momento, el cinturón, ¿qué hacía? El cinturón recogía la túnica para que no sea un estorbo en la batalla, para mantener todo en su lugar y para que durante la batalla el soldado no tenga que estar luchando contra su propia túnica, para que no tenga que estar agarrándola en su lugar, para que no tenga que estar quitándolo de la cara y que realmente pueda enfocarse en pelear la batalla, ¿no? Que pueda avanzar y hacer lo que tiene que hacer sin estorbo, ¿no? Y además el cinturón es lo que mantenía, era lo que sujetaba la espada, ¿no? Y entonces vemos que realmente el que un soldado tenga el cinturón puesto y ajustado era una señal de que este soldado estaba listo para la batalla, que estaba listo para pelear una batalla, ¿no? Y cuando este versículo nos compara a nosotros con soldados y nos dice, cíñanse los lomos, o nos dice, ajustense el cinturón, básicamente es un llamado a lo mismo. Está diciendo, prepárate para la guerra, porque la hora de la batalla ha llegado, tu enemigo está a la puerta y está listo para destruirte. Y tú necesitas estar listo para pelear esta batalla. Ese es el llamado que vemos aquí, ¿no? Ahora, pensando en nuestro caso, ya pensando en un sentido espiritual, ¿cuál es ese cinturón que debemos ponernos nosotros que nos prepara para la guerra, que nos hace listos para la guerra?
Según este versículo, el cinturón que debemos ponernos y el que nos hace listos para esta guerra es el cinturón de la verdad. Es decir, que la verdad es lo que te prepara y te hace listo para pelear esta batalla espiritual. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la verdad? ¿En qué sentido la verdad me prepara para pelear esta guerra, esta batalla? Y para responder a esa pregunta necesitamos recordar quién es nuestro enemigo y cuál es la naturaleza de esta guerra que estamos peleando. Y si miramos unos versículos adelante, lo que miramos y lo que observamos es que nuestro enemigo es el diablo. ¿No es cierto? Y algo que encontramos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que se dice explícitamente en Juan 8, es que el diablo es un mentiroso y padre de mentiras. Es decir, que su estrategia principal para atacar a una persona es la mentira. El diablo miente y cuando una persona cree esas mentiras y se deja llevar por ellas, es que él ha derrotado a esa persona y es que él es victorioso, ¿no? Y por eso es tan importante que podamos pelear esta batalla con la verdad. Pero lo que hace que el diablo sea tan peligroso y que sus ataques sean tan fatales es que no simplemente usa la mentira para vencernos en el campo de la batalla, sino que incluso usa la mentira para que nosotros ni siquiera estemos preparados para pelear esta batalla. Eso es lo fuerte de todo esto, que al diablo le encanta minimizar la realidad y la seriedad de la batalla que tenemos. Porque, ¿qué pasa? Si el diablo logra hacernos creer que no hay una batalla, o que la batalla no es tan peligrosa, o que no hay mucho en juego, puede lograr que nosotros no tomemos esta batalla en serio y que no nos preparemos adecuadamente para pelearla y para que sea mucho más fácil vencernos, ¿no? Y entonces el diablo nos bombardea con mentiras constantemente para adormecernos ante la realidad de esta batalla. Y nos dice cosas como, no hay ninguna batalla. Te dice, no hay ningún peligro. No hay nada de qué inquietarse. Si no eres cristiano, te dice, no tienes nada de qué preocuparte. El diablo no existe. El infierno no es real. Tú eres una persona relativamente buena. Si hay un cielo, si hay un paraíso, seguramente tú vas a estar ahí, porque tú eres una persona buena. No tienes nada que temer. Eso es lo que te dice el diablo. Por otro lado, si eres un cristiano, te dicen, no tienes nada de qué preocuparte. Tú estás a salvo. Tú eres inmune a los ataques del diablo. Te dice, bueno, tal vez el diablo te puede hacer un cortecito, pero no te puede hacer ninguna herida mortal. Tu salvación está asegurada. No necesitas preocuparte de nada. No necesitas tener cuidado con cómo vives, porque igual vas a terminar en el cielo. Y estos son mensajes muy sutiles. A veces incluso están mezclados con verdades, ¿no? El diablo usa verdades, las distorsiona, parecen ciertas, pero las mezcla con verdades. Y lo que es peligroso de todo esto es que si dejamos que estas mentiras lleguen a enraizarse en nuestros corazones, va a adormecernos de tal manera espiritualmente que no nos damos cuenta que estamos en una batalla sangrienta y no nos preparamos y es muy fácil derrotarnos. Y por lo tanto necesitamos derribar estas mentiras satánicas con la verdad de la palabra. Debemos recordar que hay una batalla real con un enemigo real que causa daño real. Necesitamos recordar estas cosas. Si aún no eres cristiano, tienes que saber que según la Biblia, el diablo existe y el infierno es real y que ninguna persona que no esté en Cristo va a salvarse de pasar la eternidad en el infierno. Y no podemos minimizar eso porque hay un peligro real. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, estás en peligro. Estás al borde de pasar la eternidad en el lago de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes.
Es algo muy fuerte y es algo muy serio. Tenemos que tomarlo en serio. Y por eso necesitamos correr a Cristo con urgencia. Necesitamos correr a Cristo con urgencia porque la Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino por Él. Entonces es algo para tomar en serio. Y por otro lado, si te identificas como cristiano, no debes tener una actitud tan relajada hacia esta batalla. Porque el peligro es real y tú no eres inmune a esto. En toda la historia de la iglesia han habido un montón de personas que se identificaron como cristianos que acabaron naufragando su fe. Y tú tienes que tener cuidado que lo mismo no suceda en tu vida. Y por otro lado, también necesitamos tener cuidado con esos pecados que si bien no nos llevan a abandonar nuestra fe, nos llevan a contristar al Espíritu, que pueden traer consecuencias devastadoras a nuestras vidas, que pueden quitarnos el gozo, que pueden hacernos miserables y que pueden hacernos completamente inútiles como instrumentos en las manos de Dios. Necesitamos tener cuidado, necesitamos estar preparados para esta batalla. Necesitamos estar ceñidos con el cinturón de la verdad bien puesto, porque hay un peligro real. Y aun si estamos conscientes de esta batalla, aun si nos damos cuenta de esto, de la seriedad, y nos estamos preparando para esto, aun en ese sentido, aun en ese caso, el diablo va a continuar buscando destruir nuestras vidas por medio de sus mentiras. Buscará hacernos dudar del carácter de Dios. Tratará de hacerte dudar del amor de Dios, de su sabiduría, de su poder. Tratará de hacer que tú quites la mirada de lo eterno y que solo mires lo material. Tratará de hacer que pienses que este mundo es tu hogar y que no hay nada más. Y tratará de hacer que tú veas los placeres del pecado como más preciosos que la misma presencia de Dios. Tratará de hacer que tú busques tu identidad en todos los lugares incorrectos. Y hará muchas cosas más. Eso es lo que hizo con Adán y Eva, ¿se acuerdan? En Génesis, ¿cuál fue la estrategia que el diablo usó contra ellos? ¿No era la mentira? ¿Se acuerdan? La mentira. Ellos tenían todo lo que necesitaban para ser plenos y para estar satisfechos. No les faltaba absolutamente nada. Pero de repente llega el diablo. Y Génesis 3 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comerás del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la estrategia que usa? La mentira, ¿no? Busca traer un engaño que les hace dudar del carácter de Dios, para que ellos empiezan a ver a Dios no como un Padre bueno y amoroso y sabio, sino como un dictador cruel y egoísta, que no se interesa por ellos, que está refrenando de darles cosas que ellos necesitan para ser felices y que solo está pensando en sí mismo, ¿no? Y lamentablemente, Adán y Eva creen esta mentira. ¿Y qué pasa? Gracias a lo que ellos hicieron, entra la muerte, entra la separación. Todo porque creyeron esta mentira. Y la mentira sigue siendo la herramienta principal y favorita del diablo hasta el día de hoy. Y por eso es tan importante que podamos aferrarnos a la verdad de la palabra. De que nos mantengamos firmes en la verdad de la palabra. Porque como Jesús decía, es la verdad la que nos hará libres.
Y vemos su ejemplo, cómo en el desierto Él resistió los ataques del diablo con la verdad de la palabra. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Por lo tanto, estemos preparados, ciñámonos de la verdad, pongámonos ese cinturón de la verdad, mantengámoslas puestas y pongámoslas bien, porque el éxito en la batalla depende de que tengamos ese cinturón bien puesto, que esté bien ajustado. Esto es lo que nos permite correr a la batalla sin estorbo y nos permite resistir esos ataques mortales que Él tiene contra nosotros. Por tanto, mantengámonos firmes en la verdad, acampemos en la verdad, lee la verdad, medita en la verdad, llena tu mente de la verdad, ora la verdad, cree la verdad. Mantente firme en la verdad y no dejes por un segundo que nadie te mueva de la verdad. Porque todo depende de eso. Y porque esto es un asunto de vida o muerte. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Y sé que a veces tu palabra es fuerte. Pero, Padre, es necesario. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a las realidades espirituales a nuestro alrededor, Señor. Sabemos que hay un peligro verdadero a nuestro alrededor. Y oro que nos ayudes a ver eso, que podamos tomar las medidas que necesitamos tener, Señor. Que si hay alguien aquí que aún no te conoce, que aún no está en Cristo, Señor, que hoy sea el día de salvación, que pueda correr a ti, porque tú eres la única esperanza en medio de este mundo, Señor. Y oro por cada persona que sí te conoce, Señor, que también nos ayudes a tomar esta batalla con seriedad, Señor. Que no tengamos una actitud tan casual hacia esto, Señor. Que realmente tengamos cuidado, Señor, y que nos mantengamos firmes en la verdad. Y te agradecemos, Padre, porque sabemos que aunque el peligro es grande y el enemigo es grande, Señor, nos gozamos en que tú eres aún más grande. Entonces, ayúdanos, Padre, a no creernos autosuficientes, a no creer que nosotros somos fuertes, que no creamos que nosotros podemos vencer esta batalla solos, Señor, sino que realmente vengamos a ti y nos fortalezcamos en ti y en el poder de tu fuerza. Padre, ayúdanos en medio de esto. Y ayúdanos, Señor, a realmente aferrarnos a ti cada día, a aferrarnos a la verdad. Ayúdanos a pasar tiempo en tu palabra, a estar meditando en la palabra, en la verdad de la palabra, de día y de noche, Señor. Guárdanos del mal, guárdanos del peligro. En el nombre de Jesús, amén.